Mis hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos. Vamos a hablar un poquito, continuando con el tema que dio ayer mi hermano Mario, hablando de las conciencias, mis hermanos. Vamos a hablar una vez más. También el título de este tema le he puesto el despertar de las conciencias, o podría decirse también la revolución de las conciencias, pero es un despertar de las conciencias. Cuando a veces vivimos con un pensamiento, con una idea, y a veces nos damos cuenta de que hemos vivido engañados, o que la realidad no es la que creíamos, o que no es lo que habíamos pensado. Se puede aplicar de muchas formas, mis hermanos. Pero para entender un poquito también, como ayer se mencionó, este despertar de las conciencias podría significar la capacidad de ver, pero no nada más ver con los ojos físicos, sino podemos ver también de muchas formas, de ver, de oler, de sentir, pero es la capacidad de ver la realidad tal como es. No cualquiera puede ver la realidad tal como es. A veces nada más vemos con nuestros ojos y vemos y no nos damos cuenta de lo que está alrededor. Entonces la capacidad de ver la realidad tal como es en todo sentido, como les dije, tanto con los ojos, con el oído, con el gusto, con el tacto, apreciar cuando ve uno un paisaje, una pintura. A lo mejor alguien dice, bueno, se ve esa pintura común y corriente, pero cuando la analizamos bien y vemos los detalles, el concepto, lo que transmite, estamos viendo, estamos analizando, estamos dándonos cuenta estamos siendo conscientes y nos damos cuenta de lo que transmite cierta pintura o la naturaleza o el paisaje. Entonces, la capacidad de ver la realidad tal como es en todo sentido, con un análisis más profundo, y parte de ese proceso es dejar de lado las ideas, las creencias preconcebidas, las ideas que a lo mejor habíamos tenido. Entonces, dejar esas ideas antiguas y enfocarnos en lo que es esa realidad, sería ese despertar de la conciencia. Estamos conscientes ahora cuando nos damos cuenta de lo sucedido. También se dice que es un proceso de transformación interior, cuando empezamos a darnos cuenta de cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos, cómo estamos actuando, lo que estamos haciendo, es ese despertar también, porque somos conscientes. Lo contrario sería ser inconscientes o vivir en una inconsciencia cuando no nos damos cuenta. También se dice que es abrir los ojos a la realidad. Cuando dicen ya despierta de lo que estás haciendo, date cuenta de tu realidad. Lo dice la carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Tanto acusándose como dice aquí, como excusándose, como disculpándose. Cuando nos damos cuenta de cuando hacemos las cosas buenas, tanto las cosas malas, ese es también un despertar de nuestras conciencias, cuando sabemos que a veces, cuando actuamos mal, porque hay veces que actuamos mal y ni cuenta nos damos, ya ofendimos a alguien y como que ni cuenta nos dimos, no me di cuenta, y a lo mejor muchos lo vieron o muchos se sintieron mal, y la persona ni cuenta se dio porque no es muy consciente, no ha despertado. Entonces cuando nos damos cuenta de eso, entonces ya podemos actuar también. En otra versión, este mismo versículo dice, Romanos 2:15, que demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, también lo demuestran por lo que les dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y lo malo, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, saben que hacen mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Entonces, esa es una de las cosas que sería ese despertar de la conciencia. Cuando hacemos las obras buenas, sabemos que estamos actuando bien, porque si nos va mal, decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué
tengo estos problemas. No nos damos cuenta de todo nuestro pasado o todas las cosas que hemos hecho mal porque no estamos conscientes. Pero como dice aquí, cuando por la ley que está escrita en nuestros corazones, hace que nos demos cuenta de lo malo y de lo bueno. Si nos damos cuenta de lo malo, entonces lo corregimos, lo cambiamos, para que nuestra conciencia esté tranquila, para que estemos bien. El Espíritu Santo es el que nos debe de guiar para que también no pensemos o nos queramos justificar, decir, bueno, hice esto que es malo, pero no es tan malo, no está tan malo, le voy a pedir perdón y ya. Y a veces no es suficiente, a veces tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer ese extra para si yo he ofendido a mis hijos, a mis hermanos, y le digo, sorry, sí, como decían unos jovencitos, sorry, sí, así como lo siento, y no es suficiente. Tenemos que reparar a veces ese daño, tenemos que estar conscientes de que si hemos ofendido, pues tenemos que cambiar. Por otra parte, si hacemos lo bueno también, pues tampoco esperar que nos den reconocimientos, pero estamos tranquilos, estamos haciendo las obras buenas. Entonces, pidiéndole al Espíritu Santo que siempre nos guíe, dice Romanos capítulo 9, verso 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, entonces sabemos que estamos en lo correcto y sabemos que actuamos también. Entonces, como les digo, si estamos actuando mal, nos cambiamos, nos percatamos de ello y tratamos de hacer eso, porque si no hiciéramos nada, pues al final de cuentas, aunque mi hermano no espere una disculpa mía, pero yo mismo por no hacerla, también me estoy perjudicando, me estoy perdiendo. A lo mejor mi hermano, a mis hermanos, a mis hijos o a mi familiar que le ofendí, ya se le olvidó, ya me perdonó sin que yo supiera, ya ni se acuerda, pero yo no hice ese cambio, pues yo también soy el que estoy perdiendo. Por eso es que le pedimos que el Espíritu Santo guíe también nuestra conciencia para que estemos mejor. A veces no somos conscientes de lo que sucede, pero a veces no somos tan culpables de lo que sucede, porque los hechos, la vida, la situación, la familia, la realidad nos ha llevado a una situación en que pensamos que es normal, pero no es la verdad. Hace más de 500 años, aquí en América habían los pueblos que adoraban muchos dioses, tenían infinidad de dioses, así como los griegos, los romanos que tenían, los egipcios que tenían miles de dioses, de deidades. También aquí en América había muchos dioses, y ellos pensando que estaban bien, que tenían que adorar muchos dioses. Pero viene la conquista, los conquistan, los evangelizan y les dicen que nada más hay un Padre, un Creador, que están mal, que tengan muchos dioses. Y la gente empieza a cambiar, dice, bueno, vivimos pensando que tenemos que adorar a estos dioses. No, están mal. Tienen que adorar a un solo Dios, al Creador de todo el universo. Pero también tienen que adorar a estos santos y a estas vírgenes y a estos santos y el santo de tal, el santo de cual, y hacer iglesias con los santos y sus patronos. Entonces, en un libro que leí que se llama El Azteca, en ese libro los españoles critican a los aztecas. ¿Por qué tienen tantos dioses? ¿Por qué adoran tantos dioses? Y le contesta este azteca, dice, ¿y ustedes también por qué tienen tantos santos? ¿Por qué adoran tantos santos? Tienen muchas iglesias con diferentes santos. ¿Por qué adoran tantos santos? Lo mismo serían los griegos, los romanos, que tienen tantos. Pero entonces hubo una época en que les enseñaron que tenían que adorar no nada más a Dios, sino también a todos esos dioses. Y entonces así vivieron también creyendo que estaban en lo correcto, porque así es su naturaleza, su realidad, su vida, o no les quedaba otra alternativa más que creer en lo que les habían dicho. Cuando se empieza
a, a cambiar el mundo en muchos aspectos. Viene la imprenta y empieza, ya es más fácil de que se pudieran enterar o de leer libros o de leer periódicos o de leer y entender muchas cosas. Entonces la iglesia empieza a ocultar y a destruir libros. Empieza a querer destruir libros judíos porque no eran acordes a los cristianos o a lo que ellos decían que eran los cristianos. Empezó a haber esas persecuciones, ¿cómo se llama cuando hubo esa persecución a los que no tenían la fe cristiana? La Santa Inquisición. Entonces hubo una época que se llama el oscurantismo, y esa época significa que ocultaban, que querían ocultar algunos hechos, algunas noticias, algunas cosas que pasaban a la gente, no quería que se supiera. Entonces cuando alguien hacía un descubrimiento, pues lo trataban de ocultar o decían que eran herejes. Entonces esa época oscura se le llamó el oscurantismo, hasta que ya después en el siglo XVII empieza a venir unos movimientos con como les digo, la imprenta. Hubo un movimiento grande que se llamó el Renacimiento, por eso se llama Renacimiento, porque como que volvieron a renacer y empezaron a querer cambiar las cosas, las ideas. En ese siglo XVII, siglo XVIII empieza todo este movimiento que le llaman la época de las luces, la época de la ilustración también se llama, donde empieza a haber mucho conocimiento, a divulgar el conocimiento, tanto científico y de muchas cosas, porque decían que la religión quería ocultar todo, pero porque la religión quería también manipular. Fue tan importante este movimiento que inició con la Revolución Francesa, y esa Revolución Francesa, que también hemos visto que está en las profecías, cuando la Revolución Francesa, también cuando detuvieron al Papa, esa Revolución Francesa fue tan importante porque fue la primera revolución en el mundo, y de ahí empezaron a venirse muchas revoluciones también en diferentes países, pero esa época fue la que empezó a cambiar. Pero lo cierto es que en todas las etapas, en todas las épocas, siempre ha habido una manipulación o cuentan la historia a su manera y la gente cree que está en lo correcto, pero cuando empieza uno a recapacitar, a darse cuenta, es esa despertar de las conciencias, esa revolución de que se da uno cuenta de la realidad, de las situaciones, y empieza entonces a entender que ha sido engañado. Hay se llama una alegoría muy famosa que se llama el mito de la caverna. Ya lo conté hace mucho tiempo, pero esa alegoría, ese mito de la caverna, escrita por Platón, un filósofo griego, esa ha servido como ejemplo para muchas situaciones, tanto políticas, económicas, religiosas, pero hoy lo puedo adaptar para que se entienda un poco cómo se ha manipulado, el mundo ha manipulado y Satanás ha manipulado, ha hecho creer que estamos a veces en lo correcto o que así debe de ser cuando no es así, o hasta mismos cristianos y religiosos nos han hasta engañado. En esta historia, en este libro, es parte de un libro que se llama La República, es esa parte que se llama el mito de la caverna, que es una alegoría. Cuenta que había una cueva, una caverna, donde había unas personas que ahí estaban desde nacimiento, pero estaban encadenadas a una pared. Esa pared es una pared no muy alta, pero a su espalda está la salida de la caverna. Y a la salida de la caverna está el mundo, hay una luz que viene y hay una fogata también ahí. En esa fogata ellos no la pueden ver, ni pueden ver que hay una salida. Ellos nada más ven, porque están encadenados, nada más ven hacia el fondo de la caverna y hay una pared. Entonces, por medio de esa fogata pasan gente que entra, gente de afuera del mundo, que entra y con algunas estatuas, algunas figuras les van pasando por arriba del muro y la fogata hace que hagan sombra y las personas que están encadenadas, están sentadas, nada más pueden ver las sombras de lo que les pasan las personas. Oyen voces, oyen como si fueran títeres o marionetas que están viendo, pero ellos piensan que esa es la realidad, porque ellos es lo que han visto siempre. Ellos es lo único que han visto, nunca han salido de ahí, no se dan cuenta de que hay otro mundo afuera, hay otra realidad.
Para ellos esa es su vida, su mundo. Entonces ahí viven encadenados. Resulta que una persona se zafa de las cadenas, logra quitarse las cadenas, se desencadena y empieza a explorar, sale, se da cuenta que hay una fogata y ve que hay una salida y empieza a salir por ese puente, por ese túnel. Pero cuando empieza a salir, la luz del día, del sol, lo deja ciego, lo deja un poco ciego, porque obviamente cuando una persona está en un cuarto oscuro, se acostumbra a lo que ve, pero cuando ya sale a la luz nos lastima. Entonces él se tropieza, se cae, no puede avanzar, le cuesta mucho trabajo entender lo que es esa luz. Cuando ya se adapta a la luz, cuando comprende que hay otra vida diferente, se da cuenta de que lo que ellos habían vivido no era la realidad, sino que vivían como engañados, y ahora ha visto una nueva realidad. Ha visto ahora sí con colores, ve todo, vio la luz, entendió todo y dice: yo soy parte de esto, no de acá. Voy a regresar a contarle a los demás. Cuando regresa, se vuelve a caer, porque ahora es al revés, ahora la oscuridad ve todo oscuro, ahora se da cuenta de que había vivido en esa oscuridad, entra y les empieza a contar a los que están encadenados. Cuando les empieza a contar que hay un mundo atrás diferente, una vida que no se imaginan, ellos dicen: estás loco, eso no es cierto, no estás viendo que esta es la realidad, esto que estamos viendo, tú lo estás viendo, lo estás escuchando. No, pero hay otra vida. No, y lo empiezan no lo aceptan. Entonces, pues él trata de explicarles, pero no lo quieren aceptar. Esa alegoría se puede utilizar para muchas situaciones, como lo digo, lo utilizan en la política, pero en la religión, y para nosotros también nos podría servir, porque lo podríamos interpretar. Si alguien tiene micrófono, me ayuda a leer algunos versículos. Por ejemplo, dice en esta alegoría de Platón: el muro y las siluetas que estaban atrás de la persona pueden ser los medios de comunicación, o sea, las noticias, los periódicos, las revistas, hasta libros, que nos cuentan la historia o la historia que quieren decirnos. Pero también pueden ser falsas doctrinas, pueden ser también estafadores, pueden ser también hasta maestros de la ley que nos cuentan la verdad de Dios a su manera, pero nos están engañando. Esa es porque ellos, esa es la información que recibían y eso es lo que creían que era normal. Pero así cuando recibimos noticias y no escudriñamos y no sabemos, pensamos que es cierto. Y podemos estar escuchando a doctrinas falsas o falsos profetas y no es verdad. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso del 3 al 5. Sí, mi hermana, mi hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6. 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a cenas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen enviadas pleitos, maldices, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tiene la piedad por grandeza aparte de los tales. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dice que si alguno enseña otra cosa y no asiente la sana palabra, si a la sana doctrina, si nos empieza a contar cosas diferentes, eso trae consecuencias, porque lo que nos puedan enseñar, lo que nos manipulan a veces, lo que los medios, la política o lo que sea, pues va a tener consecuencias también, porque dice también que no sabe nada y enloquece acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias,
pleitos, maledicencias, malas sospechas. O sea, hay una serie de problemas que son causados por esa mala información, porque nos estuvieron engañando y nos manipulan a hacer ciertas cosas. Entonces, esta pared que estaba atrás y esas imágenes, pues representan a los que nos engañan, al engañador, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, que puede usar hasta a veces verdades o medias verdades para engañarnos también. Es tan hábil, es tan astuto, que a muchos puede engañarnos. Entonces, así hace que la gente viva engañada, porque ellos nada más veían ciertas cosas y no se percataban de que había otras cosas. Cuando dice que fue una persona, se quitó las cadenas, porque estaba encadenado, estaba esclavizado, estaba atado, se quitó las cadenas y logró salir, pues también es cuando tuvo ese despertar de las conciencias, cuando también podemos ser liberados. ¿Y quién nos puede liberar, mis hermanos, de la esclavitud, de la ignorancia? Dice Gálatas capítulo 5, una de mis hermanitas, Gálatas capítulo 5, verso 1. Sí, mi hermana Mimi. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Okay, dice así: Estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y nos volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, Cristo es el que nos liberó, nos libera de esa esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Porque le decían, pero ¿de qué somos esclavos? No somos esclavos de nadie. Pues si estamos pecando, somos esclavos del pecado. Entonces, de una forma u otra, estamos esclavizados y no nos damos cuenta de que estamos esclavizados, de que somos siervos del mal. Entonces, esta persona se quita las cadenas y sale de ahí, se da cuenta de la realidad de que había estado esclavizado, pero dice que Jesucristo nos libera de esa esclavitud y dicen, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. No volvamos a ser una vez más, porque ya supimos que estábamos encadenados, quizás no nos dábamos cuenta, pero cuando nos damos cuenta ya no deberíamos de regresar, porque ya entonces sería otra cosa que nosotros quisiéramos y nos encadenáramos y quisiéramos vivir en esa falsedad, en ese mundo que no es mundo, en esa vida que no es vida. Entonces esas cadenas podemos ser liberados, mis hermanos. Después dice que cuando sale y se da cuenta de esa luz, de esa verdad, que la verdad no es lo que él había vivido, sino que la verdad es algo diferente. Y donde dice que la verdad nos hará libres. Conocerán la verdad y la verdad os libertará. ¿Y quién es la verdad? Señor Jesucristo, Él es la verdad, la vida, el camino, la luz. Juan capítulo 8, verso 31. Pero bueno, no, ahí dice que Jesucristo dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando esta persona se quita las cadenas, sale, conoce la verdad, fue libre. Ya era libre porque ya no tenía que regresar ahí porque estaba encadenado, pero fue quitado de las cadenas. Entonces esa verdad es la que nos hace libre. Cuando nosotros estamos en la verdad, pues como le digo, vivimos tan en esa libertad, cuando se nos puede acusar de algo, se nos llegue a acusar, pero nosotros sabemos que estamos en la verdad, pues ¿de qué me preocupo? Soy libre. No me voy a preocupar, ni me voy a afligir, ni voy a atormentarme, ni me voy a desvelar pensando en que me están acusando, pero yo soy libre, soy inocente, yo he hecho las cosas bien, estoy en la verdad. Esa verdad es la que nos hace libres, la que nos hace que nos sintamos bien porque estamos en la verdad. Pero si estamos en mentira, pues entonces no somos libres, no tenemos, si se nos acusa de algo y nosotros hemos vivido en esa oscuridad,
pues entonces sí tendríamos que tener ese temor, ese miedo. Pero mientras estemos libres, estemos en la verdad, pues no nos sentiríamos mal. Después dice que regresó a contarles que existía una vida diferente a lo que se pensaba y no le aceptaron. Dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo cuando vino, ¿a quién vino a salvar? A su pueblo de Israel, a los judíos, y no le aceptaron. A los suyos vino y no le aceptaron. Esta persona que logra ser libre, que salió y que conoció la verdad, quiere regresar y decirle a sus hermanos que se quiten las cadenas, que esa no es la verdad, y no le creyeron, lo rechazaron. Se burlaron, no le aceptaron, así como Jesucristo. A veces nosotros queremos contarle a nuestra familia, a la gente, la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y hasta se burlan. Decían unos parientes míos, ya les lavaron el cerebro. Decía un amigo mío, ya eres el aleluya, aleluyo, no me acuerdo cómo me decía. Pero yo sabía que eso es bíblico, que se van a burlar, y en vez de enojarme, le digo, sí me lavaron el cerebro, estaba un poco sucio, estaba un poco mal, pero sí me lo limpiaron, pero dice que a los suyos vino y no le aceptó. Esa luz exterior, ¿qué representa? ¿Qué creen que represente cuando sale y ve que hay una luz exterior donde le demuestra la vida, la realidad? Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 4 al 6, dice así, en los cuales el Dios de este siglo, y el Dios aquí lo menciona con D minúscula, esa es una gran diferencia, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios, el Satanás, porque la palabra Dios, su significado original son esos demonios, con D minúscula, son diablos, demonios, eran los dioses que utilizaban los mundos, todas las culturas usaban a sus dioses, ese Dios. Pero el Dios de este siglo, o sea, el principal Dios, el Satanás, cegó los entendimientos, no les dejó ver, no les dejó entender que para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, o sea, no pudieran ver, apreciar el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o sea, la palabra de nuestro Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, esa luz es el Evangelio de Jesucristo, es la palabra de nuestro Dios, esa luz que cuando sale de esa caverna, se da cuenta que es una inmensa, que al principio le cegó porque no lo podía entender. Había vivido engañado, había vivido pensando que era la vida normal. Entonces cuando sale y ve otra luz dice, ¿qué es esto? Le lastimaba los ojos, lo estaba dejando ciego por un momento, hasta que poco a poco se fue adaptando a esa luz y entonces sí pudo ver con claridad, entender el Evangelio, entender la palabra de Dios y comprender que había vivido esclavizados. Es por eso que debemos de, así como en esta alegoría, que debemos de liberarnos a veces, no conformarnos con eso que estamos viendo, con nuestra supuesta realidad, sino escudriñar, sino leer, sino investigar, actuar también, para que nuestra conciencia tenga ese despertar. Debemos de despertar espiritualmente. Dice Juan capítulo 3, del 3 al 8, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios.
Aquí le dice a Nicodemo, que era un principal de los judíos, era un hombre que tenía alta jerarquía, pero va a visitar a Jesucristo de noche porque ya tiene sus dudas, ya tiene sus pensamientos de que, aunque él dice aquí que era un fariseo que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, fue a acudir a Jesucristo de noche para que no lo vieran, porque tenía que guardar su reputación, su imagen, pero ya tenía esa duda, ya tenía eso que no se conformó y quiso ir a hablar con Jesucristo, quiso a preguntarle, que le dice que si no nace otra vez, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tenemos que, dice aquí, nacer de nuevo. Tenemos que entender la palabra para la gente que empieza a conocer la palabra de nuestro Dios, pero también tiene que bautizarse, porque tenemos que aceptar, comprender la palabra de Dios, pero el bautismo sería cuando como que firmáramos ese documento que ahora sí somos miembros, se nos da nuestra ciudadanía, ahora sí ya somos ciudadanos, ahora hay que cuidar no caer en infracciones, porque si yo tengo la ciudadanía de un país, pues tengo que cuidarla, no me da derecho ahora que yo haga lo que quiera o que me porte mal, porque no nada más me van a castigar, sino me van a quitar la ciudadanía, me van a deportar. Entonces si no cumplimos bien, pues puede ser la perdición para nosotros. Entonces, si el hombre ha vivido en esa ignorancia, hay otro ejemplo en la Biblia de un hombre que ha vivido sin conocer ha vivido ciego toda su vida, porque no ha conocido a Jesucristo, o que quizás lo ha escuchado, pero no lo ha visto, ha vivido siempre ciego, y cuando logra ver, se da cuenta de la realidad. Dice Juan capítulo 9, en el capítulo 9 habla de una persona que nació ciega. Le preguntan quién pecó de este hombre, él o sus padres, pero Jesucristo le dice que ni uno ni otro, sino a veces tiene que pasar cosas para que se pueda entender. Y este es un ejemplo de cómo es que este hombre estaba ciego y él se había acostumbrado a su ceguera, pero cuando Jesucristo le recupera la vista, él ni siquiera lo conocía, no sabía que era Jesucristo. Cuando le preguntan, ¿quién te curó? Dice, pues Jesús me curó. Y ellos no lo pueden creer. Y le dice, pero ¿por qué no lo aceptan ustedes? ¿Por qué no entienden tan fácil? Él me curó, yo lo único que sé es que ahora veo. Ahora veo y esa es la realidad. Él me sanó, Él me curó, Él tiene el poder. Y los otros no lo querían aceptar. Pero dice el verso 39, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. No tanto viene a que los que son ciegos les va a recuperar la vista y a todos los que vemos nos va a quitar la vista, sino porque dice también, y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Díjole Jesús, si fuerais ciegos no tuvierais pecado, mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Como que no aceptan que el estar ciegos no era físicamente, sino que era que no se dan cuenta de su realidad. Están en pecado y no se dan cuenta. Dice, nosotros no tenemos pecado. Dice, pues ahora porque dicen que no tienen pecado, están en pecado. Porque son tan pecadores, pero dicen que no son pecadores, no son humildes, no se humillan, no aceptan. Dice, yo he venido para que los que no ven
puedan ver. Y los que ven, a los que se enaltecen, se humillen también, los va a humillar, porque por eso a ellos les dijo que no era la vista en particular, sino el que se creían que no tenía ningún pecado. Hay otro caso también muy dramático, que a veces pensamos que nadie puede cambiar, o que tal persona vive ya de una forma y que no puede cambiar, o es muy testaruda, o es muy... bueno, si me va a salir un nombre de un político, pero cuando a veces decimos, este hombre es tan malo que, por ejemplo, Hitler, todo el mundo diría Hitler, pues fue un hombre muy malo, pero ¿qué pasaría si él hubiera conocido la palabra de Dios? O Stalin, que también fue un hombre peor, que mató millones de sus propios compatriotas, mató a mucha gente. Esos hombres que destruyeron tanto, que alguien diría, pues esos hombres fueron malos dicen por antonomasia, por ejemplo de vida, fueron malos estos hombres. Pero también hubo otro hombre que aparentemente era muy malo, pero también tuvo esa revolución de su conciencia y cambió su forma de actuar. Hechos, capítulo 9. Vamos a ver este caso también dramático, y lo voy a leer rápido, pero está un poquito largo, pero para que entendamos también. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Dice que vino al príncipe de los sacerdotes, o sea, al director, a los principales, para pedirle letras para Damasco. Significa que pidió una carta, un permiso para ir a Damasco, que Damasco estaba al norte, estaba muy lejos de donde estaban ubicadas las 12 tribus. Iba a ir lejos, pero con este permiso era como un permiso para que a todo aquel cristiano se lo pudiera traer y meterlo en la cárcel o matarlo, aunque todavía no se llamaban cristianos. Dice a hombres y mujeres de esta secta, y en otras versiones dice de los del camino. Así se les llamó principalmente a los cristianos, se les conoció como los del camino, porque eran los del camino de Jesús. Cuando dijo Jesús, yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino. Entonces los que los seguían se decían que eran los del camino. Aquí dice los de la secta, los del camino. Quería ir con ese permiso y traerse a todos los que pudiera. Yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le acercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, patadas contra una lanza, contra una espina. Si yo le doy una patada a un cactus con espinas, ¿qué creen que me pasaría? Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Va a recibir, le dio instrucciones, a lo mejor él lo pudo haber hecho, pero le da instrucciones y le dice, esto va a acontecer para que tú recibas la vista. Le quita la visión que tenía, esa visión, ese entendimiento que él tenía que era judío, de atacar a los cristianos. Esa imagen, ese entendimiento, la visión que tenía se la quita, y ahora le va a dar
otra visión, otro punto de vista, otra alternativa. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les sea menester para que padezca por mi nombre. Sin duda era Saulo de Tarso, era un hombre importante, que tenía influencia, tenía el permiso de los principales de llegar y hacer lo que quisiera. Era un hombre preparado que tenía esos contactos, y dice Jesús, pues este hombre me va a servir ahora, porque es buen instrumento, tiene todas esas ganas, toda esa fuerza, ese coraje, pero ahora con otra visión, cambiándole la forma de ver, ahora va a servir para los intereses de Jesucristo. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Luego cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Y comió y fue confortado, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice que comió, estuvo ahí, se reconfortó. ¿Y qué fue lo que comió? Pues es como estuvo con los discípulos, pues bueno, obviamente su alimento, porque yo tiempo sí comí, pero también comió el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces estuvo alimentándose, y después ya fue a predicar, porque ya entendió y empezó a predicar en las sinagogas, que era de los judíos, empezó a predicar a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, así como este Saulo, que ¿cómo se llamó después? Pablo. Así como Pablo cambió radicalmente su forma de ser, después de que tiene una convicción muy grande y una personalidad, un carácter, cambia totalmente su forma de pensar. Podemos cambiar también nosotros. Cualquiera que nos escuche, cualquiera que piensa que es tarde, que es muy tarde para cambiar, que es muy difícil, que hay muchas cosas que le impiden en la vida, pero por un momento aceptando al Señor Jesucristo, porque Jesucristo le da a entender que dice, tú estás dando patadas, dando coces a las espinas, dando patadas, te estás lastimando, lo que estás haciendo es incorrecto, no haces las cosas bien. Entonces lo acomoda, le da otra visión y empieza a viajar. Saulo viajó mucho, empezó a viajar por el mundo, lo que era el mundo conocido, a viajar y llevar la palabra de nuestro Dios. Por eso es que es tan importante que cambiemos siempre. Los que aún no se han aceptado a Jesucristo, que cambiemos, porque nunca es tarde. Dice Mateo capítulo 4, ya casi vamos terminando, Mateo 4, verso 16. Dice Mateo 4, 16, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, en oscuridad, en mentira, en ignorancia. Este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y qué dijimos que era la luz? El Evangelio, la palabra de nuestro Dios, la verdad. Salió de esa oscuridad y vio gran luz. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Les dijo que se arrepientan, que cambien su manera de ser, dejen de hacer las cosas malas, dejen de hacer algunas, a veces nos cuesta trabajo algunas cosas, pero dejen de hacer eso, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Hay que aprovechar esta oportunidad
para que podamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, si es que no es correcta, si es que no es honesta, si es que no es verdad, tenemos que cambiarla. Ya para terminar, dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 17, dice así: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Entonces vamos a pedirle, mis hermanos, siempre a nuestro Padre, nuestro Creador, el Todopoderoso, que Él es el que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, que nos dé ese temor de nuestro Dios. La sabiduría en todos los aspectos, la inteligencia, el temor, el respeto a nuestro Dios, a nuestros semejantes, a nosotros mismos también, que nos dé esa sabiduría, revelación para su conocimiento, para que despertemos nuestras conciencias, para que revolucionemos nuestra forma de pensar y cambiemos todos los aspectos dañinos, aspectos malos, los cambiemos para que estemos bien conscientes de que todo lo que hacemos vamos por el buen camino y que lo hacemos para el bien de nosotros, para que alcancemos todos juntos la vida eterna. Mis hermanos, que Dios los bendiga, a todos, paz a vosotros.